Capítulo 26. La espada y el inframundo. Final del arco. Los recuerdos se desvanecen como agua en un suelo árido, pero algunas cosas nunca se pueden olvidar, incluso si se prefiere olvidar. Las colinas desoladas y los trozos de tierra alrededor de un solo valle estaban sembrados de persistentes fuegos de magia sobrenatural que crepitaban con brasas que ondeaban en un viento quieto. Había un cierto almizcle en los alrededores que denotaba la inquietud de la zona, como si aún se pudiera sentir que aquellos que habían causado la destrucción todavía estaban presentes. Grandes seres que dictaron el rumbo de la gran guerra entre las facciones. Los líderes de dos de las tres fuerzas opuestas. El cielo y el inframundo. El valle de la revelación, el campo de batalla de Dios y los cuatro grandes Satanás envueltos en misterio. Estaba lleno de numerosos cuellos uterinos y profundas depresiones que parecían conducir a oscuros abismos sin un final a la vista, los poderes de los cuatro grandes satanes combinados casi insondables. Sin embargo, quizás aún más lo era el único individuo que podía combatirlos a todos sin perder terreno. Dios, Rey del Cielo. El odiado adversario de todos los demonios en la gran guerra entre las facciones. Porque sus palabras eran la voluntad misma del mundo. Que haya muerte y luego hubo muerte. Hágase la luz, y luego vino la luz, el mayor asesino natural de los demonios. Dios era prácticamente invencible, y el alfiler indiscutible que mantenía la moral del cielo para la guerra. Porque Dios estaba con ellos, y simplemente no había mayor poder. Ninguno de los grandes satanes o incluso superdiablos podría oponerse a él individualmente. Incluso los 72 demonios originales tuvieron que andar con cuidado cuando Dios estaba en su mejor momento. Por eso, la muerte de Dios había dejado al cielo en un estado de confusión y pánico. Nadie lo había esperado, que él encontrara un final prematuro. Por eso muchos en el cielo lo consideraron una estratagema o se negaron a creerlo. Sin embargo, la ausencia de Dios era innegable, y esta ausencia luego sería descrita como su muerte. Pero en la era actual, muchos en el cielo todavía se oponían rotundamente a tales puntos de vista, incluido su líder actual, Miguel de los Serafines. Independientemente de lo que era el verdadero resultado, las marcas dejadas por el choque de las potencias era una prueba irrefutable de que algo no ocurra. Y Euclid Lucifuchs creía que este lugar era el único lugar donde encontraría sus respuestas. Caminó penosamente por el campo de batalla con la magia atada, temeroso de activar cualquier sello mágico desconocido o tropezar con los persistentes brotes de luz potente en las cercanías. Sabía que sus posibilidades de muerte serían extremadamente altas si se topaba con alguna. La luz lo quemaría, incinerándolo hasta el punto de no regresar. La piel primero se ennegrecía antes de desprenderse rápidamente en copos que se desvanecían como polvo en el viento, ni siquiera un olor que quedaba atrás. Euclid tragó saliva mientras maniobraba por el área, con las manos palpando y agarrando cualquier agarre para levantarlo a la siguiente plataforma elevada porque no se atrevía a volar. Los brotes de luz eran potentes y seguramente lo matarían, pero estaba más cansado de las otras magias que habían dejado atrás. Los utilizados por los grandes Satanás, incluido el Lucifer original, no eran tan fuertes como la luz, pero sus efectos eran más duraderos. Maldiciones, venenos y un sinnúmero de efectos restrictivos y paralizantes. Era cierto que Dios era indiscutiblemente el más fuerte, pero los cuatro grandes Satanás juntos lo compensaron en versatilidad. Donde Dios había dedicado su tiempo a los humanos con la creación de los Secret Gears, los grandes Satanás dedicaron su tiempo a las fórmulas derivadas de sus sellos mágicos. Como tal, sus efectos se hicieron más evidentes, más prominentes. Era por eso que Ayuka podía contarse como un superdiablo. Porque aunque Ayuka poseía la fuerza de un demonio de clase suprema, estaba lejos de ser suficiente para ser contado como un superdemonio. Fue su intelecto superior el que se basó en el mismo principio de alterar las fórmulas de la magia para crear su propia marca destructiva e intuitiva que le permitió el salto entre clases. Euclid apretó los dientes, encontró agarre en la estrecha hendidura y se incorporó con la tensión de los antebrazos. La respuesta que deseaba encontrar solo se podía encontrar aquí, por lo tanto, no importaba el peligro. Su mente aún estaba confusa. Al igual que muchos de los miembros de la facción del viejo Satán que sufrieron la derrota en Collins Plains ese día y vivieron para contarlo. Sin embargo, a diferencia de ellos, la mente de Euclid no estaba plagada de miedo, sino de indecisión y dilema moral, ya que había huido presa del pánico. Su principal fuerza motriz, su convicción, se tambaleó. Grayfia Lucifuch. Su hermana mayor, había sabido algo que él no sabía.
¿Se había apresurado a juzgar y condenar a la figura que más adoraba? La Legión Carmesí y un demonio que se le opuso ese día fueron más que suficientes para que él dudara y pensara. Sin embargo, lo estaba volviendo loco, porque ninguna respuesta podía satisfacerlo. Para todas las respuestas simplemente engendró más preguntas. Al igual que la mayoría de los demonios, Euclid también creía que un demonio tenía todos los derechos para liderar el inframundo como su próximo líder, pero el último demonio del inframundo tenía puntos de vista opuestos a la voluntad de Lucifer. Como leal, este era el pensamiento que atormentaba su mente. ¿Era el último demonio del inframundo digno de suplantar la fe que tenía en el Lucifer original? ¿O era imposible reconocer a otro a pesar de que el individuo estaba calificado? No lo sabía. La esperanza a la que se aferraba por una respuesta era su especulación inicial. Que él y todos los miembros de la facción del viejo Satanás habían descuidado un mensaje que Lucifer había dejado atrás y que la nueva facción de Satanás sabía para obtener la ayuda de Marvas. Si esta especulación era cierta, finalmente podría aceptarlo todo, para hacer las paces con su hermana y luchar por un verdadero propósito sin dudas e indecisiones. Por eso, lo arriesgaría todo. Un arco de luz mágica navegó por encima de él mientras recorría el camino que estaba siguiendo, iluminando brevemente la oscuridad a su alrededor y revelando los bordes irregulares de la pendiente que conducía a un abismo sin fondo. Ciertamente moriría si se caía, pero a pesar de todo había caminado penosamente de plataforma en plataforma, aumentando su elevación. Era un camino que había hecho tras una cuidadosa consideración. Un camino completamente diferente al de los otros miembros de la facción del viejo Satán, que también estaban en el área buscando respuestas de manera similar. Sus dedos se estaban entumeciendo después de varias horas de escalada, la suciedad se hundía debajo de sus uñas y hacía que la piel cercana a ellas se enrojeciera. Aguantó el dolor, incluso burlándose de los otros miembros de la facción del viejo Satán, que podía ver desde su posición ventajosa. Estaban adoptando un enfoque más seguro, sin atreverse a aventurarse donde había peligro de muerte. Los tontos. Donde yacía el peligro era donde se ganaba la fortuna. En este caso, se subió a la meseta final, su meta estaba justo delante de él en una fisura escondida en la elevación más alta. Una masa brillante de luz que sobrepasaba todo lo que había visto pero que pudo detectar debido a su proximidad. Debajo de las energías de la luz, y contenida en su interior, había una mancha negra y turbia que se filtraba a los alrededores. La energía demasiado familiar. Una malevolencia y maldad que impregnaba de una manera casi idéntica a Marvas. El que era digno de liderar el inframundo. Era la energía de un demonio. Serafalla había estado callada durante el transcurso del viaje al Valle de la Revelación, sus expresiones eran difíciles de leer. Por otra parte, decidió no prestarle mucha atención, ya que no tenía palabras ni respuestas para dar que pensara que podrían consolarla. Así, el silencio se convirtió en la mejor medicina. Shirou confiaba en que volvería a ser su antiguo yo con el tiempo suficiente. Sus ojos escanearon el área a su alrededor antes de detenerse en un pequeño puesto avanzado en el que sabía que Sirceps y los demás se estaban quedando en parte para el reconocimiento y la planificación estratégica. Estaba situado en las afueras del valle y lo suficientemente lejos como para que los miembros de la facción del viejo Satán dentro no supieran de su presencia a menos que fuera una coincidencia. Por otra parte, las posibilidades de tal cosa eran bastante minúsculas con la seguridad colocada alrededor del puesto de avanzada. Él y Serafalla pronto llegaron al área, deteniéndose justo en la entrada antes de expresar su llegada. La tela de la tienda de campaña que formaba el puesto de avanzada crujió antes de que Falbium abriera la solapa, sus ojos se llenaron de desgana y era bastante probable que se viera obligado a ser él quien los recibiera. Y me llaman perezoso. Murmuró Falbium antes de hacer un gesto a Shiro y Serafalla para que lo siguieran a la cámara interior. El puesto de avanzada era bastante grande para ser una tienda de campaña, telas largas esparcidas juntas en una malla que solo podría describirse como arte. Porque a pesar de la sencillez de una tienda, los diablos parecían aportarle cierta elegancia con una decoración superior. Fibras de hilo de color dorado cosidas juntas para resaltar los muebles colocados moderadamente dentro. Mesas, sillas y sillones reclinables, todos espaciados uniformemente y frente a un cálido fuego crepitante. Todo parecía tan lujoso a pesar de que Shirou sabía que era lo contrario en tiempos de guerra, pero el sentido de la estética del diablo parecía estar en otro nivel. Serafalla no pareció encontrar nada malo en eso, pero Shirou siempre se quedaba perdido cada vez que miraba la pura grandeza hecha de la simplicidad.
Independientemente, Falbiun pronto los guió hacia el lugar donde Grayfia, Sirceps y Ayuka estaban sentados esperando. Y han llegado, sus majestades. Refunfuñó Falbiun sarcásticamente, arrastrando las palabras mientras se acomodaba en su propio asiento y descansaba la cabeza en sus brazos. Serafall, Marvas. Saludó Sorceps con una sonrisa. Ayuka simplemente asintió mientras Grayfia permanecía en la parte de atrás, con las manos juntas en su regazo. Los dos le devolvieron el saludo antes de tomar un asiento ofrecido. Ayuka se inclinó hacia adelante y juntó las manos sobre la mesa. El momento está cerca. Dijo Ayuka, su expresión neutral. Hemos localizado a todos los miembros de la facción del viejo Satán dentro del valle y solo necesitamos desplegarnos antes de que podamos terminar esta guerra. Todos asintieron, porque todos se habían reunido por esta misma razón. Aunque los miembros de la facción del viejo Satanás dentro del valle son pocos, la razón por la que esta tarea nos requiere a todos es porque esos pocos son los tradicionalistas. Aquellos con una devoción inquebrantable para llevar a cabo la voluntad de Lucifer y los miembros más fuertes de la facción del viejo Satanás. Los ojos de Ayuka brillaron. En general, no hubiéramos podido sacarlos a la luz tan pronto, pero las cosas han cambiado. Todos los ojos se dirigieron a Shirou, el último demonio del inframundo que le devolvió la mirada impasible, sus ojos color bronce revelando su decisión. Fue por él que los miembros principales de la facción del viejo Satán surgieron tan pronto. Incluso si tenían una devoción inquebrantable hacia la voluntad de Lucifer, cuando se enfrentaron al próximo líder digno del inframundo, también tuvieron que reconsiderar algunas cosas. El hecho de que pudieron haber descuidado una pieza vital de información que los había puesto en lados opuestos de la Legión Carmesí y la voluntad de Marvas. Por lo tanto, al igual que Euclid, todos se habían aventurado hacia el Valle de la Revelación buscando desesperadamente un eslabón perdido, y por lo tanto, brindando una oportunidad a la nueva facción de Satanás. Si podemos detenerlos a todos, entonces este día marcará el final de la guerra civil. Concluyó Ayuka. Sirceps sonrió mientras una expresión de alivio cruzaba la habitación. Solo Serafall se mantuvo neutral, y sinceramente, una parte más oscura de sí misma deseaba que la guerra durara una eternidad. Sus ojos miraron a Kuro, una amargura brotando de su interior ante la injusticia de todo esto. Apretó los labios y todo lo que pudo hacer para evitar hacer algo irredimible fue aferrarse a una sola esperanza. La esperanza en sus palabras. Todavía. Aquí, quizás no todos vinieron aquí. No pudo evitar balbucear una excusa. Entonces eso significa que todavía existe la posibilidad de que la guerra no termine. Improbable. Grayfia inmediatamente derribó a Serafall, sin notar la sutil rigidez de su rostro. Como individuo de alto rango en la facción del viejo Satán, puedo garantizar que la mayoría, y probablemente todos los miembros principales, aparecerán buscando respuestas. Es cierto que incluso yo no habría sido diferente con el impacto creado por la reaparición de la Legión Carmesí y Marvas. Entonces esto hace que todo sea más fácil. Bostezó Falbium mientras levantaba la cabeza para dirigirse a todos. Los encaminamos, los encerramos en un perímetro centrado más en mantener nuestra posición defensiva, y luego enviamos a los grandes bateadores para eliminar cualquier forma de resistencia. Serafall tragó saliva y frunció el ceño. Aún así, ¿no estamos llevando a cabo las cosas demasiado pronto? Ella insistió, tratando de ganar el mayor tiempo posible. Después de todo, su argumento era válido. Como miembros principales de la facción del viejo Satán, la mayoría eran de la clase Ultimate, seres que podrían derrotar a la mayoría de los demonios sin ayuda. Por supuesto, ella también era de la clase Ultimate y tenían Sirceps y Ayuka, pero aún así, la facción del viejo Satanás tenía fuerza en números. No obstante, el otro demonio de la superclase que aún no había participado en la guerra civil. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que efectivamente su argumento tenía mérito. Sintió una pequeña explosión de alivio que se extinguió rápidamente en el momento siguiente. Incluso si lo estamos, todavía tenemos a Marvas. Dijo Grayfia rotundamente, con la espalda apoyada en su asiento en una muestra de la confianza que tenía en su conjetura. Era una cruda verdad que parecía derramar agua fría sobre todos los pensamientos de Serafall. De hecho, tenían a Marvas, pensó miserablemente. Había visto cómo su sola presencia era suficiente para hacer que incluso los miembros más leales de la facción del viejo Satán se sometieran, e incluso si no lo hicieran, Kuro tenía la fuerza más que suficiente para obligarlos a hacerlo. Haré mi parte. Dijo Shirou simplemente cuando todos se volvieron hacia él para confirmar las palabras de Grayfia. Lo único ahora es cuando comenzamos.
Con mucho gusto. Dijo Sir Zetch antes de entregarle una pequeña pila de papeles a Shirou. Ayuka ya ha teorizado dónde se reunirán la mayoría de los miembros de la facción del viejo Satanás y lo ha explicado en este informe de inteligencia. Cualquier rezagado será tratado a través de Ayuka y yo, mientras que Falbium, Sebafall y Graifia ayudarán a coordinar a nuestros miembros en la defensiva. Shirou miró a Sir Zetch y luego volvió a mirar los papeles en sus manos. ¿Has pensado en esto? Comentó. Naturalmente. Ayuka habló antes de que Sir Zetch pudiera abrir la boca, provocando que una pequeña sonrisa se dibujara en los labios de Graifia, ya que conocía bastante bien la personalidad de Sir Zetch. Siendo ese el caso. Ayuka miró a través de la pequeña abertura en el techo de la tienda que solía dejar salir el humo, con la boca curvada. El día se acerca a su fin, ¿podemos seguir adelante? Shirou se paró en el lugar donde estaba especificado y se aseguró de que nadie estuviera cerca de él antes de permitir discretamente que un aura sagrada inundara sus manos. Estamos cerca. Dijo la voz de Dios. Si vas a dirigirte hacia el norte, pasando las grietas y pequeñas fisuras, deberías llegar a una meseta elevada. Es allí donde recuerdo haber usado todo mi poder restante para intentar contener la mancha del Grial. Desafortunadamente, no funcionó completamente, lo que permitió que algunos segmentos se filtraran y sobrevivieran hasta la era moderna. En esta era, podremos seguir ese rastro para descubrir a dónde ha ido la energía filtrada. Shirou asintió con la cabeza, pero todavía había cosas que tenía que hacer primero. Con un pensamiento, el aura sagrada alrededor de sus manos se desvaneció, dejando finos rastros de mechones blancos que no eran diferentes de las energías de los brotes de luz en la distancia. Caminó hacia adelante, sus pasos cuidadosamente colocados para evitar los sellos mágicos colocados esporádicamente en el suelo. Podía decir de un vistazo con análisis estructural que la magia dentro de ellos era suficiente para incluso causarle algún daño sin el gasto de sus poderes. Sus movimientos fueron cuidadosos, la más mínima acción solo se hizo después de alguna consideración. Pronto llegó a un lugar adecuado detrás de un montón de rocas sueltas y esperó. Pasaron minutos seguidos de horas, y no fue hasta que sintió la vibración en el suelo que supo que sus adversarios habían llegado. Asomó desde detrás de las rocas y miró para evaluar su número. Había alrededor de varios cientos de miembros de la facción del viejo Satán reunidos y caminando con cuidado por el área. Hablaban en voz baja, pero él podía entenderlos de todos modos con su oído reforzado. Esto no nos lleva a ninguna parte. Dijo uno. Puedes pensar eso, pero debemos perseverar a pesar de todo. Dijo otra voz más vieja y marchita. Las cosas que buscamos son de vital importancia. Continuaron murmurando para sí mismos, el descontento y los puntos de vista opuestos creaban una falta de armonía. Shirou se apretó contra la cara de piedra de las rocas detrás de las que se escondía e hizo un gesto con las manos hacia Yuka y Sir Zetch en la distancia, indicándoles que se prepararan junto con los demás. El momento decisivo fue cuando daría un paso adelante y se revelaría. Sin embargo, eligió esperar hasta que los miembros de la facción del viejo Satán estuvieran en el corazón de la verdadera mina terrestre de sellos mágicos antes de salir de detrás de las rocas. Como era de esperar, fue reconocido de inmediato. Marvas. El grito resonó, sorprendiendo a todos. Era el diablo quien se había estado quejando antes. Una belleza de mujer de figura rolliza ceñida por un vestido esbelto que dejaba al descubierto sus esbeltas curvas. Su cabello negro estaba recogido y recortado a los lados, una cola de caballo que se extendía desde la espalda. Una ola del poder de toda la maldad del mundo la sofocó a ella y a todos los demás que pensaban en huir, incluso provocando que se quedaran sin palabras. Los informes eran una cosa, pero experimentarlos era completamente diferente. Los miembros de la facción del viejo Satán habían descrito la presencia y la energía de Marvas como excesivamente dominantes hasta el punto en que era casi imposible incluso respirar. Sin embargo, esos informes habían venido de la boca de demonios de clase media y alta, lo que provocó que los de la clase Ultimate simplemente vieran los informes con un grano de sal. Sin embargo, estaba claro que eran demasiado laxos. Marvas. Fue aterrador. Hubo una sensación de hormigueo en la piel que pasó sobre ellos cuanto más tiempo estuvieron sujetos a la presión de Marvas. Era casi como si algo subiera por sus brazos y piernas, provocando que legiones negras que estaban infectadas de pus salieran de la piel sin manchas. Una maldición. Uno lo suficientemente poderoso como para afectar incluso a los demonios de clase Ultimate. Presa del pánico, fue casi una certeza cuando un miembro inconsciente de la facción del viejo Satán pisó un brillante sello mágico y lo activó.
Los ojos del demonio se ensancharon antes de llenarse de un horror manifiesto cuando un enjambre de langostas formadas por sombras pasó por alto sus defensas mágicas y directamente comenzó a deleitarse con su carne. Los gritos del demonio eran el único sonido que se escuchaba en el inquietante silencio del valle. Nadie se atrevió a moverse más lejos, pero algunos sí se atrevieron a huir hacia los cielos sin obstáculos mientras se movían en una dirección sin ningún signo de círculos mágicos. Pero incluso antes de que pudieran llegar lejos, un destello carmesí y verde bloqueó su camino. Te sugiero que te quedes. Ayuka habló con confianza mientras Sirceps se paraba imponente a su lado. Los dos superdemonios de la nueva facción de Satanás habían hecho su aparición, bloqueando el camino de escape de cualquier miembro de la vieja facción de Satanás. Fue entonces cuando Daifia, Sebafall y Falbiun lideraron a los demonios de la nueva facción Satán para rodear los alrededores y atrapar a todos de manera efectiva. Dar pelea era inútil, los miembros de la facción del viejo Satán ya estaban seguros de su derrota. Porque a pesar de que tenían confianza en lidiar con Sirceps y Ayuka usando ciertas medidas, no tenían forma de lidiar con el último demonio del inframundo. Tampoco pudieron reunir el valor suficiente para oponerse a él con el derecho a gobernar. Estaba en contra de sus mismos principios como tradicionalistas. Rendirse era la única opción, ya que se podía decir que la guerra civil había terminado en el mismo momento en que la nueva facción Satanás había obtenido el apoyo de un demonio. Una por una, las expresiones de los miembros de la facción del viejo Satán cayeron derrotados. Nadie cuestionaría el poder de Marvas, porque lo había mostrado todo en Collins Plains. Los terrenos ennegrecidos y la autoridad para comandar las legiones del inframundo son más que suficientes para sofocar cualquier pensamiento de batalla. Porque incluso si logran escapar, nunca podrían escapar de la persecución de la Legión Carmesí si Marvas lo ordenara. ¡Oh poderoso demonio! Un miembro de la facción del viejo Satanás cayó al suelo de rodillas. Te atenderemos, pero debes acceder a nosotros al menos una solicitud. Para respondernos una pregunta. Shirou arqueó una ceja. ¿Actúas de acuerdo con una voluntad dejada por nuestros predecesores, los cuatro grandes Satanás? Toda la atención recayó en un solo individuo. Uno que no parecía preocuparse en absoluto por nada ya que la inexpresividad de sus rasgos hacía que uno se estremeciera. Piensa en esto como quieras. Dijo Shirou después de un momento, sus pensamientos se llenaron de las imágenes que Dios le estaba enviando durante su enfrentamiento con los grandes Satanás. Uno para gobernar a muchos, dos para gobernar una tierra. Su voz era baja, apenas por encima de un susurro, pero fueron suficientes para que la conmoción se extendiera instantáneamente por toda la generación anterior de la facción del viejo Satán. Específicamente, aquellos que habían participado en la gran guerra entre las facciones junto con sus gobernantes. 3 para unir las profundidades del purgatorio. Más fuerte ahora, lo suficientemente fuerte como para que todos pudieran oír. Las imágenes y los sonidos conservados en la memoria de Dios durante el enfrentamiento entre facciones. El credo conocido solo entre los cuatro grandes Satanás de la Gran Guerra y sus asociados cercanos. Y 4 para conquistar los cielos y la tierra. Silencio. Ningún demonio habló, tanto en la nueva facción de Satanás como en la antigua. Sin embargo, los miembros de la facción del viejo Satán tenían luces en sus ojos que hablaban de su asombro y asombro. Algunos incluso arrodillados en el suelo. Shirou ya entendía el riesgo de decir tales palabras, pero también entendía que sin decirlas, esos leales en el lado de la antigua facción de Satanás nunca se someterían realmente. Al decir el credo, era como admitir abiertamente que de hecho había algo que la facción del viejo Satanás no sabía sobre sus líderes fallecidos, pero al mismo tiempo dio lugar a nuevas preguntas en el lado de la nueva facción de Satán que no podían entender cómo pudo haber conocido tal información. Por todo lo que sabían, el hecho de que Serafall se topara con él fue lo que lo llevó a su lado. Ahora parecía como si hubiera otra historia. Como tal, tendría que explicar más, y en tal caso, tuvo la suerte de que Dios tuviera una respuesta razonable. Soy Marvas de la casa Marvas, y yo. Hizo una pausa. Yo era el arma final de los cuatro grandes Satán. Una carta de triunfo cuyo propósito había muerto hace mucho tiempo. Todos los demonios, ángeles y caídos que lucharon en la Gran Guerra entendieron que nunca terminaría sin una ventaja abrumadora. Como tal, el punto común de cada facción era idear un medio para superar a las demás potencias. Los cuatro grandes Satanás no fueron diferentes. Solo que estaba usando este razonamiento como excusa. Soy un demonio, quizás el último de mi especie. Continuó, su expresión cambió a ojos entrecerrados mientras sus puños se apretaban.
el pilar más fuerte del inframundo. Sus ojos escanearon las expresiones congeladas de todos los que estaban a su alrededor, muchos sin saber cómo reaccionar. Todos son libres de decidir qué creer, pero en palabras de sus propios líderes anteriores, el supervisor militar Asmodeus, un inframundo disperso es un inframundo derrotado. Toda la guerra civil fue una broma que no debería haber sucedido. Los miembros de la facción del viejo Satán sintieron una punzada de vergüenza que brotó de su interior mientras miraban esos ojos color bronce sin parpadear. Nosotros. Los miembros de la facción del viejo Satán se quedaron en silencio, sin necesidad de decir más palabras. La legitimidad de la herencia y las acciones de Margas no provocan más espacio para la protesta. En ese momento, todos los presentes sabían que la guerra civil realmente había terminado. Los vítores resonaron, fuertes bramidos llenos de alegría que provenían de las mismas entrañas que resonaban en el desolado Valle de la Revelación. Sirceps y Ayuka asintieron el uno al otro mientras Falbiun se sentaba en el suyo, pero con la intención de relajarse solo para que Graifia le pellizcara la oreja y lo obligara a volver a trabajar. Lo hicimos. Anunció alegremente Sirceps. Otra ola de emoción se apoderó de la zona, pero quizás la menos afectada por la emoción fue Serafall. Mientras que los demás estaban demasiado emocionados por el final de la guerra civil para pensar en las palabras que había dicho Kuro, ella era diferente. Ella había estado escuchando atentamente desde el principio. Una carta de triunfo final en la Gran Guerra. Uno cuyo propósito había muerto hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué le quedaba a Kuro? Nada. Una existencia sin propósito. Alguien que no estaba destinado a existir. Se mordió los labios, su cuerpo acercándola a él, pero congelándose en el mismo momento, una luz más fuerte y dominante que cualquier otra llenó el área. Un aura sagrada. Suficiente para bañar la totalidad del inframundo 2 veces si se extiende. Este sentimiento. Tartamudeó un veterano miembro de la facción del viejo Satán. La luz que brilla dentro de toda la oscuridad. La luz de Dios. Los ojos de Shirou se entrecerraron, mirando la forma del único demonio que podía ver en el punto más alto del Valle de la Revelación y más cercano a la fuente de la deslumbrante luz. No era otro que Euclid Lucifuge, quien había manipulado las energías inestables que mantenían a raya los poderes. Sirceps. La expresión tranquila de Ayuka se distorsionó, revelando una expresión de urgencia. Tenemos que suprimir ese poder rápidamente. Sirceps frunció el ceño, su poder de destrucción arrasó a su alrededor antes de girar en espiral hacia la creciente fuente de luz, las energías chocaron en una tormenta de rojo y blanco que generó vientos que levantaron grava y rocas. Sin embargo, no fue suficiente. Porque la luz de Dios era el poder de la creación. El de la vida. No importa cuánta destrucción haya traído el poder de Sirceps, no fue suficiente para dominar la otra energía. De hecho, cuanto más duraba la confrontación, más fuerza ganaba la luz. La expresión de Ayuka se volvió sombría. El poder y el aura que emitía la luz ante ellos era demasiado grande para manejar y tenía el potencial de causar daños de tipo apocalíptico al inframundo a largo plazo. Lo que generalmente se habría disipado con el tiempo fue liberado de una vez por Euclid Lucifuge, creando efectos catastróficos. Sin embargo, si esa fuera la única preocupación, Ayuka no habría perdido la compostura debido a ciertas contramedidas que podrían tomar. En cambio, se había inquietado por otra perspectiva. El cielo y sus fuerzas. Si sintieran este poder familiar y conocieran la inestabilidad actual del cielo, llegarían con toda su fuerza con la esperanza de buscar a su padre. Todos y cada uno de los obstáculos en su camino no significan nada en su búsqueda. La gran guerra se reanudaría, trayendo el desastre una vez más. Sabiendo esto, Sirceps gruñó antes de que su forma comenzara a cambiar para utilizar toda la extensión de su poder. Sus rasgos se volvieron borrosos, la ropa de su cuerpo brillaba con un brillo rojo etéreo que enmascaraba todo detrás de un torrente de denso poder destructivo. Sirceps, el Satán carmesí y el superdiablo del inframundo desataron todo su poder. El mundo tembló, la tierra tembló, creando grietas que conducen a un abismo ardiente de magma fluyendo y hollín sofocante. Las rocas caían como lluvia, desintegrándose en la nada al entrar en contacto con los zarcillos de energía destructiva que se extendían como hilos en el viento que evitaban a los demonios de abajo. Sin embargo, ante eso, todo lo que pudo hacer fue contener la luz de Dios, incapaz de destruirla mientras que la luz de Dios no pudo engullirla. Fue un punto muerto, sin hacer nada para evitar que la luz de Dios fuera percibida por los cielos.
Ayuka se quedó perdido y Falbium hacía mucho tiempo que estaba con la espalda recta y expresión sombría. Era el final de una guerra, pero ahora parecía solo el comienzo de otra. Maldita sea. Maldijo Sir Zetch, su voz distorsionada por las furiosas energías a su alrededor. Necesitaba mucho más poder si quería destruir la fuente de luz que tenía delante. Y en ese momento, apareció la fórmula Kankura, grandes círculos mágicos giratorios que creaban una forma de caja que intentaba ayudar a Sir Zetch. Los círculos mágicos amplifican la intensidad del poder de destrucción de Sir Zetch usando puro cálculo y factores numéricos para alterar la realidad. La fórmula Kankura no fue la única. Un vendaval de hielo. El tono verdoso de la energía de la familia Glacialobalas. Y las auras de la antigua y nueva facción de Satanás. El inframundo una vez más se mantuvo unido. Todos sabían que si se liberaba este poder, la gran guerra comenzaría de nuevo. Era cierto que los miembros de la facción del viejo Satanás deseaban que se reanudara la gran guerra, pero la posición en la que quedarían debido a los efectos de la luz de Dios estaba lejos de ser deseable. Lo dieron todo, la luz de la magia y el poder iluminando los cielos con complejos círculos mágicos y las habilidades características de los descendientes de los 72 pilares. Bael del poder de la destrucción. Sitri de afinidad con el agua. Agares de manipulación del tiempo. Balam de superfuerza y resistencia. Sin embargo, no fue suficiente. La luz de Dios era dominante, y al final del día, los descendientes de los 72 pilares no estaban ni cerca del nivel de los 72 demonios que alguna vez estuvieron como iguales a Dios en el inframundo. Pero aún quedaba uno. Un poder oscuro y malévolo como ningún otro chocó contra la luz de Dios. Parecía minúsculo en comparación y no debería haber tenido tanto efecto como todos los demás. Sin embargo, se formó una onda en la luz de Dios, viajando por toda la masa y haciéndola temblar. Todos los ojos se abrieron en shock, volviéndose hacia el único pilar en medio del blanco. Aquel cuyo poder era insondable. El que tenía derecho a comandar las legiones. Marvas, el último demonio del inframundo. Una nobleza guardiana de los 72 pilares, un demonio del Ars Goetia. El león del inframundo rugió, descubrió los colmillos y se situó al frente. Un sello mágico se extendió, fortaleciendo a todos los demás, el efecto de reunión de un demonio entre los demonios. Las energías que los demonios habían gastado fueron restauradas gradualmente. El poder de destrucción de Sir Zetch se intensifica. Avanzaron con renovado vigor, pero incluso entonces no funcionó. El único poder que resultó efectivo fue la energía demoníaca de Marvas. No obstante, había una razón para eso. Porque a diferencia de Sir Zetch y los demás, él no se oponía a la energía de Dios, sino que la absorbía, y no pasó mucho tiempo antes de que todos pudieran entender eso. La luz de Dios se rompió en numerosos senderos de iridiscencias parpadeantes que golpearon contra su cuerpo, causando que la forma de todo el mal del mundo que había estado manteniendo vacilara. Su piel se desoló y las marcas tribales negras se desvanecieron junto con ella, su cuerpo constantemente bañado por la luz. Parecía como si se estuviera muriendo. Porque la luz era tanto la perdición de un diablo como la de un demonio. Marvas. Murmuró Sir Zetch al darse cuenta. No, no puedes querer. No lo permitiré. Serafall se colocó a la fuerza entre Shirou y los senderos de luz, su piel comenzaba a enrojecerse cuando la luz amenazaba con convertirla en cenizas. Sus intenciones eran claras. Ella también soportaría la carga. Sus poderes estallaron a su alrededor en un intento de protegerla de la luz, su poder se manifestó en la forma de una barrera de hielo cristalino que se estaba rompiendo rápidamente. Era simplemente imposible para ella mantenerlo, pero siguió adelante. Los recuerdos que tenía de él. Los valores que le había mostrado. Ella no quería perderlo. Ella gritó, la temperatura del Valle de la Revelación descendió dramáticamente de tal manera que la escarcha y la nieve comenzaron a cubrir el paisaje de manera constante. Un infierno helado, un mundo blanco, y ella en su centro. En medio de todo eso, una mano se posó sobre su hombro. Serafall. Dijo Shirou, con sentimientos de culpa escondidos en su tono. Lo siento. La mano tiró hacia abajo, enviándola a la fuerza a volar muy lejos en la distancia. Sería una mentira decir que no estaba conmovido de que ella hiciera tanto por él, pero no podía permitir que muriera. Ella era demasiado importante para el futuro. Se convertiría en un gran Satán, la hermana mayor de un ratón de biblioteca de una hermana menor que era demasiado inteligente para su propio bien. Ya había cambiado el pasado, no deseaba hacerlo más.
Sin poder, Serafall no pudo detenerse de inmediato en el aire y se estrelló contra una maleza de follaje. Shirou dirigió su atención a otra parte, hacia las dos personas que sabía que podían detener a Serafall cuando finalmente recuperara la fuerza suficiente para regresar directamente. Sirzex, Ayuka. Llamó. Los dos y todos los demás ya no usaban sus poderes para contener la luz de Dios ya que ya no había necesidad, la totalidad fluía hacia Shirou. No puedes preguntarnos esto. Intentó negar Sirzex. Sin embargo, había algo en la mirada de Shirou que le hizo vacilar. Era la determinación detrás de esos orbes de color bronce. Si me acepta como el legítimo gobernante del inframundo, por favor haga lo que le pido. Esta será mi primera y última petición. Dijo. Nunca tuvo planes de gobernar el inframundo, pero las opiniones de los demás ya lo habían colocado en una posición de poder. Pero. Shirou levantó una mano. Esto es algo que debo hacer. Dijo antes de volverse hacia Ayuka, cuyos labios estaban finos. Ayuka, deberías entender la necesidad de esto más que yo. Aunque los miembros de la facción del viejo Satán se habían sometido, todavía había quienes tanto en el nuevo como en el viejo sabían lo que implicaba la presencia de un demonio en el inframundo. Dios estaba muerto, y aunque el inframundo perdió a sus 4 grandes Satanás, un demonio había regresado para liderarlos. Como tal, el inframundo estaba actualmente en ventaja, y muchos ni siquiera tenían que pensar para entender esto. La guerra sería favorable. Todo lo que se necesitaría era una sola instigación de un demonio sin nombre y la gran guerra podría comenzar de nuevo. Esta fue la razón por la que Ayuka pudo sacar sus propias conclusiones cuando Shirou dijo que se suponía que no existía. Porque su presencia era perjudicial dentro y fuera de sí misma. No fue por el peligro que traería, sino por la posibilidad de que ocurriera algo sustancial. Ayuka era generalmente una persona lógica, analítica y con visión de futuro, pero incluso él tenía emoción. Ser un gobernante tiránico y autoritario era una cosa, pero un gobernante benevolente y protector al que tenía el placer de llamar amigo era otra. Sus sentimientos le dijeron fuertemente que estaba mal seguir adelante con la decisión más lógica. Como tal, las cejas de Ayuka se fruncieron. Todavía hay otras formas. Dijo. No existe una solución única para un problema, solo un medio que aún no se ha descubierto. Sirzex se apresuró a estar de acuerdo, pero una sola frase les obligó a cerrar la boca. ¿Y a qué costo? Si abandonaran la configuración actual, eso significaría que Marvas dejaría de atraer la luz de Dios hacia sí mismo y la liberaría de regreso al inframundo. Se perdería una cantidad incalculable de vidas, y la intervención del cielo solo sería cuestión de tiempo. No podemos permitirnos otro comienzo de la gran guerra. El riesgo es demasiado importante. Concluyó Shirou. Ayuka y Sirzex no dijeron una palabra. Podían verlo en los ojos de Shirou, su mente ya estaba hecha, pero aún así, estaban atrapados en la indecisión. Desde la perspectiva de un líder, las palabras de Shirou tenían perfecto sentido, pero Sirzex más que Ayuka no era el tipo de persona que condenaba a otro. Fue amable con el futuro gran Satanás. Shirou negó con la cabeza. Es la única manera. Dijo con indiferencia, con expresión inmóvil. Ya he decidido un curso de acción y ninguna palabra que ustedes dos digan puede detenerme. Todos sabían tan bien como yo que planeaba irme desde el principio. Bien podría convertirlo en una gran salida. Pero irse no significaba morir. Las palabras que tanto Sirzex como Ayuka pensaron no fueron dichas, sus mentes estaban inquietas. Lo único que les pido a ustedes dos es que detengan a Serafall. Morirá si intenta intervenir de nuevo, no tiene suficiente energía para protegerse por segunda vez. Hizo una reverencia. Por favor. No quiero que muera. De hombre a hombre, Sirzex y Ayuka podían entender lo que significaba esta solicitud, Sirzex más que Ayuka porque tenía agraifía. Cuando un hombre inclina la cabeza hacia otro, solo puede haber una de 3 razones. Uno por reconocimiento, otro por presentar sus respetos a los padres y madres de uno, y el último por una petición de vida que solo podía hacerse una vez. Mostraba su convicción, su voluntad y su deseo de mantener a Serafall a salvo. Sirzex puso una mano sobre los hombros de Ayuka y negó con la cabeza. No tenía sentido seguir discutiendo. Respecto al que se sacrificaría por todos, sería un desaire no seguir adelante con una última petición. La expresión de Sirzex se puso rígida, asumiendo la impasibilidad requerida de un líder en la nueva facción Satán. Se había resuelto a sí mismo, sus ojos mirando por última vez a un verdadero gobernante del inframundo, uno digno del título. Lo llevaré a cabo. Dijo.
Ayuka solo pudo fruncir el ceño antes de seguir el ejemplo de Sir Zetch. Los dos desaparecieron en la dirección en la que Serafall había aterrizado. Dejado a sus propios dispositivos, Shirou concentró toda su atención en absorber la luz de Dios, la turbulencia generada por su tasa de absorción amortiguando el grito lleno de odio que pronto resonó en el cielo. Sir Zetch. Ayuka. Su voz era ronca, a punto de romperse. Fuera de mi camino. Podía verlo en la distancia, la luz carcomiéndolo. Iba a morir. Iba a morir. El pensamiento jugaba continuamente en su mente junto con la promesa que él había hecho. Hizo que su furia actual hacia Sir Zetch y Ayuka alcanzara niveles inauditos, causando que incluso la indiferencia en el rostro de Sir Zetch vacilara por su sola mirada. Serafall, nosotros. Cállate. Sir Zetch suspiró mientras esquivaba a la izquierda, el poder de los ataques de Serafall estaba muy lejos de la fuerza de la mujer que conocía en su apogeo. Con las reservas reducidas de Serafall, era demasiado fácil para Sir Zetch detenerla, y mucho menos para Ayuka que estaba ayudando desde un lado. Una ráfaga de aire frío giró en espiral hacia Sir Zetch, pero un destello de luz mágica reveló la formación Kankura de Ayuka que cambió la trayectoria del ataque de Serafall directamente hacia el suelo. Serafall, ya es suficiente. Dijo Ayuka, la fórmula Kankura se detuvo cuando los sentimientos de culpa retrasaron sus acciones. Fuiste tú. Acusó Serafall en su ira, plenamente consciente de que estaba lejos de la verdad, pero de todos modos lo decía. Fuiste tú quien lo instigó a esto. Ayuka cerró la boca antes de simplemente negar con la cabeza. Serafall estaba en un estado con el que no se podía razonar. La chica despreocupada que él conoció en su infancia nunca le había mostrado tal lado antes, lo que demuestra cuán fuerte se sentía en este asunto. Aún así, le había dado su palabra a Marvas, incluso si se había quedado en silencio al final. Serafall continuó atacando una y otra vez, cada intento detenido por la formación Kankura de Ayuka y Sir Zetch bloqueándola físicamente. Por favor. Suplicó, su mirada luego se posó en la forma de Kuro. A estas alturas, Kuro ya había absorbido más de las 3/4 partes de la luz. Todo desaparecería pronto y no deseaba imaginar la conclusión de tal cosa. No le quedaba mucho tiempo. Su súplica había dejado a Sir Zetch y Ayuka congelados porque los dos eran amigos de Serafall. Su dolor y angustia solo alimentaban su culpa y remordimiento. Se formó una brecha, y Serafall la tomó, gastando todo su poder solo para hacerlo. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Solo pudo mirar impotente como los últimos vestigios de la luz de Dios entraron en el cuerpo de Kuro y lo levantaron del suelo, enviándolo a caer. Los otros demonios observaron en silencio, el recuerdo de Shirou cambiando su vida por la de ellos grabado en sus mentes. Esto fue aún más para Euclid, quien había sido la causa de todo y debería haber muerto. Kuro. Serafall gritó, alcanzándolo tan pronto como pudo. Sus manos temblaban porque no sabía dónde tocarlo. Se estaba desvaneciendo, su piel y huesos se descascara en motas de luz negra que se elevaban hacia el cielo. Ella tragó, su boca seca y sin palabras. Lo prometiste. Finalmente se obligó a salir, renunciando a sus reservas y levantando a Kuro para sostenerlo en sus brazos. Ella lo miró fijamente. En el rostro del hombre que entendía tenía un lugar dentro de ella que nunca podría ser reemplazado. Eres un tonto. Dijo ella, la humedad brotó de sus ojos. Es la primera vez que escucho de eso en mucho tiempo. La voz de Kuro la hizo ponerse rígida. Él la estaba mirando, sus ojos no se apartaban de los suyos incluso mientras ella sollozaba. ¿Por qué? Ella finalmente preguntó. ¿Por qué la había apartado en el último momento? ¿No podía entender que sus acciones eran el resultado de sus propios deseos? Sus labios temblaron, su tez pálida. Shirou no respondió de inmediato. Hubo muchas razones. Uno para cumplir su propósito y averiguar a dónde había ido la mancha del Grial en la era actual, y dos, porque no deseaba que nadie muriera. Sobre todo, fue por otra razón completamente diferente. El que él expresaría. Por el bien de un inframundo del que todos los demonios puedan estar orgullosos, un lugar sin demonios. Dijo, completando las palabras que no había dicho antes, con expresión relajada. Porque la época de los demonios ya pasó. Serafall negó con la cabeza, una mano se movió para rozar el rostro de Kuro, pero se detuvo a mitad de camino porque temía que su toque acelerara el proceso de su desvanecimiento. Sus manos y pies ya se estaban desvaneciendo. No tenía que ser así. Argumentó, con la voz quebrada. No tenías que morir solo. La mirada de Shirou se agudizó, la expresión se volvió seria. Serafall Sitri. Dijo con severidad. ¿Has olvidado por quién luchaste?
¿Condenarías a tu hermana menor a una vida sin su hermano mayor? En cuanto a mí. Se interrumpió. No le quedaba nada en el inframundo. Pero este era un razonamiento con el que Serafall nunca estaría de acuerdo. Si él no tuviera nada, ella le habría dado tantas cosas que sus manos se llenarían con solo sostenerlas todas. E incluso si él no estaba satisfecho, ella haría todo lo que estuviera en su poder para hacerlo sentir como si perteneciera, porque Kuro se merecía todo eso y más. ¿Qué tipo de vida debió haber vivido para dar voluntariamente su vida por otros sin dudarlo? Esto no fue justo. Los dientes de Serafall se apretaron. Eres un tonto. Dijo entre dientes, apretando las manos en puños que le hicieron salir sangre de las palmas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Serafall, pero la mano de Shirou sin manos para limpiarlas, observando en silencio cómo se escurrían hasta la parte inferior de la barbilla de Serafall antes de caer sobre su rostro. Soy un tonto. Admitió, la sensación de las lágrimas de Serafall mojando su rostro. Pero quizás el inframundo necesitaba un tonto. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Serafall, llena de nostalgia. Nunca te tomé por un comediante. Dijo. Y nunca pensé que así terminaría. Adiós Serafall, me alegro de haberte conocido. Y me alegro de haberte amado. Las palabras quedaron en su boca, incapaz de irse porque no quería que Kuro se arrepintiera. No obstante, rompió a llorar de desesperación cuando su figura desapareció por completo de sus brazos. Fue la última visión que Shirou vería cuando Dios usó el poder que había recuperado para traerlos de regreso al presente, la figura de una mujer que lloraría por él en su muerte. Él, con una vida que consideraba más baja que cualquier otra, sintió por primera vez que tal vez tuviera que reconsiderar algunas cosas. No obstante, había otro asunto que atender. La solemnidad en la presencia de Dios que Shirou podía sentir. La triexia. Se fue al sello de la triexia. Esas eran las únicas palabras que había dicho Dios, pero algo le decía que tarde o temprano entendería la razón de la solemnidad de Dios. Con ese pensamiento en mente, Shirou desapareció por completo del inframundo, dejando atrás a Serafall, quien permaneció sola mirando al vacío. Sus lágrimas se secaron hace una hora. Circeps y Ayuka llegaron lentamente detrás de ella, Falbium y Grayfia llegaron después de organizar a todos los demonios presentes en el área en grupos ordenados. No te perdonaré. Fueron las primeras palabras de la boca de Serafall dirigidas a Circeps y Ayuka. No esperaba que lo hicieras. Dijo Circeps con remordimiento. Ayuka simplemente permaneció en silencio, sin decirle una palabra porque sabía que no había palabras que arreglaran las cosas. Un silencio resonó, Grayfia extendió una mano hacia Serafall pero lo pensó mejor y permaneció donde estaba. Se ha ido. Dijo Serafall después de un largo momento, la desesperación y la falta de voluntad en su tono eran más fuertes que cualquier ataque mágico contra Circeps y Ayuka. Se ha ido, sí. Falbium fue el primero en hablar. Es el fallecimiento de un líder notable, el estandarte del ejército pide una gran ceremonia en su honor. ¿Honor? Serafall dijo con rencor. Kuro nunca deseó nada de eso. Era un hombre sencillo, uno al que ni siquiera le importaba rebajarse a aquellos cuyas posiciones eran demasiado minúsculas como para que él pudiera siquiera saludar. Y se ha ido. No Serafall. Intercedió Grayfia, sintiendo lástima tanto por Circeps como por Ayuka, quienes no pudieron encontrar la mirada de Serafall, y la propia Serafall. Es cierto que se ha ido, pero su legado no. Serafall no reaccionó, Grayfia simplemente continuó. Las tierras de Marvas. Los demonios que salvó. Y lo más importante. Tú. Las palabras de Grayfia finalmente provocaron una reacción de Serafall, sus hombros se cuadraron junto con su espalda. Te salvó por una razón, Serafall. No estaba dispuesto a verte morir. Debe haber habido una razón para eso. ¿Simplemente te revolcarás como estás ahora, o defenderás el inframundo que él luchó por crear? Serafall tragó audiblemente, pero las palabras de Grayfia le habían dado un propósito. Para proteger lo que ayudó a crear. Se puso de pie, su figura inmóvil mientras miraba sin pestañear el lugar de su muerte. Ella lo protegería. Su inframundo. Estoy aquí hoy como Serafall Leviatán. Dijo tomando el nombre de uno de los 4 grandes Satán. Y juro proteger este inframundo. Ayuka y Circeps se miraron el uno al otro antes de tomar una decisión. Estoy aquí hoy como Circeps Lucifer, y prometo proteger este inframundo. Estoy aquí hoy como Ayuka Beelzebub, y prometo proteger este inframundo. Grayfia se aclaró la garganta antes de patear a Falbium hacia adelante, lo que lo impulsó a hablar. Bien.
murmuró Falbium, sacudiendo el polvo de su ropa antes de ponerse en línea con Circex, Ayuka y Serafall. Estoy aquí hoy como Falbium Asmodeus, y también prometo proteger este inframundo. Fue el surgimiento de los 4 grandes Satanás del futuro, todos orgullosos frente al final de la guerra civil. Sin embargo, no se podía encontrar la felicidad. Lentamente, Serafall erigió una lápida, una que consideró cuidadosamente al hacer directamente a mano, sus dedos grabando las palabras en la piedra. Él era Marvas, el héroe. Y el último demonio del inframundo.